Hola, jóvenes, buenas tardes. Pues vamos a practicar algunas pruebas a este transformador que vemos aquí. Es un transformador de núcleo de hierro laminado, eh, pues muy básico, es su símbolo, ¿sí? Los transformadores de núcleo de hierro laminado pues, tienen una bobina que vamos a denominar por la letra L1 y esta por L2, ¿no? Por la letra L, en este caso número 1, y L número 2. Son las bobinas, ¿verdad? Y esas bobinas van a estar acopladas magnéticamente por medio de un núcleo, en este caso de hierro laminado, que es precisamente el que compone este transformador. Es de hierro laminado, hierro al silicio, laminado, está muy bien manufacturado. Este, pues es con lo que vamos a estar trabajando. Pues lo primero es identificar cuál es el primario y cuál es el secundario. ¿Cuál es la aplicación principal de un transformador? Bueno, en este caso, que tengamos en el primario un voltaje de 120 volts y en el secundario, pues un voltaje menor, ¿verdad? Puede ser de 12 o de 6, ¿no? ¿Sí? ¿Con qué voltaje trabaja un transformador? Los transformadores trabajan con voltaje de corriente alterna, ¿sí? Voltaje de corriente alterna. ¿En base a qué fenómeno trabaja un transformador? Al fenómeno de la inducción, ¿sí? Inducción de voltaje, ¿sí? ¿Por qué se le llama transformador? Bueno, el transformador debe su nombre precisamente a que es una máquina eléctrica. Y esa máquina eléctrica hace posible el siguiente fenómeno. Si yo tengo 120 volts aquí en la entrada, eso va a provocar una corriente en mi bobina primaria, o L1, y esa corriente va a dar lugar, debido a las espiras, a un campo magnético variable, ya que es de corriente alterna. Ese campo magnético variable, pues va a ser magnificado sí, agrandado por las líneas de campo magnético. Y este núcleo de hierro precisamente va a ser, al ser un material ferromagnético, va a aumentar o va a permitir pues que las líneas de campo magnético que genere L1 lleguen hasta L2. Y que a su vez, como son variables, están variando, pues se induzca un voltaje entre las terminales de L2. ¿Sí? Ese es el fenómeno del transformador. Un transformador, entonces, por lo tanto, es una máquina eléctrica que va a convertir la corriente en campo magnético y a su vez ese campo magnético se va a convertir en un voltaje inducido que se puede aprovechar pues para alimentar algún circuito, algún radio, algún televisor, algún motorcito, alguna grabadora. ¿Ok? Entonces, eso es a grosso modo cómo trabaja un transformador. ¿Sí? Bueno, vamos a probar el transformador. Para ello vamos a utilizar un multímetro y su función de ómmetro. Bueno, aquí tomamos las dos puntas del multímetro, como siempre, común, volts, ohms y miliamperes, común negro, volts, ohms y miliamperes. ¿Sí? Y enfocamos aquí en multímetro, tenemos el transformador, tenemos una bobina independientemente de la otra. ¿Sí? No hay un contacto mecánico entre ellas, sino que va a haber un contacto de inducción. Entonces vamos a medir la primera bobina, ¿sí? En este caso es una bobina que nos va a marcar 2700 ohms, ¿verdad? Esa bobina, al tener un valor alto, ya estamos sospechando que es el primario, ¿verdad? Vamos a medir la siguiente bobina. Siguiente bobina. Ok. Vamos a medir la siguiente bobina.
sin importar la polaridad, y obtenemos una resistencia de 16 ohms. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro transformador. Una bobina, un primario va a medir 2700 y el secundario va a medir 16. ¿Eso a qué se debe? A que el primario tiene un mayor número de espiras que el secundario. Y obviamente en el secundario vamos a manejar una mayor corriente y por eso el alambre va a tener un calibre mayor, por lo tanto su resistencia disminuye. ¿Ok? Entonces ya viendo estos dos razonamientos, tanto del número de espiras como de calibres de alambres magneto, del cual está compuesto el transformador que estamos analizando, pues vamos a conectarlo, vamos a cambiar en el caso del multímetro, vamos a cambiar a volts de corriente alterna, ¿sí? Y vamos a conectar el primario a esta parte, que es una clavijita, ¿sí? Vamos a realizar aquí la conexión y vamos a medir en el secundario pues, cuánto obtenemos, ¿verdad? Entonces vamos a medir primario. El voltaje del primario pues, es 120. Voltaje en el secundario son 8 volts, ¿sí? Allá tenemos que es un transformador reductivo, ¿sí? Aquí tenemos 120 en la entrada y en la salida vamos a tener 8 volts, ¿sí? De alterno, ¿ok? Entonces, esa es la manera en que nosotros podemos comprobar un transformador. Primero, recapitulando, midiendo las resistencias. Si nos da una resistencia alta, primario. Si nos da una resistencia baja, secundario. Debido a que el primario tiene más vueltas que el secundario. Y el secundario va a tener una resistencia menor que el primario debido a que tiene un calibre mayor. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, es un transformador de reducción, el cual, al alimentarse con 120 volts en el primario, nos arroja una medición de 8 volts en el secundario. Vean. Ningún problema. Y son 8 volts en el secundario. Entonces, esa es la manera en que vamos a probar el funcionamiento de un transformadorcito. ¿Ok? Les agradezco mucho su atención y espero sus comentarios, ¿sí? No sin antes, pues, suscríbanse también y dudas, todo, incluso qué videos quieren o qué temas quieren que toque en mis futuros videos, adelante, los voy a tomar muy en cuenta. Ojalá puedan, en los comentarios, pues, que de alguna forma estemos en contacto. Bueno, suscríbanse y den like. Hasta luego.